¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y estoy feliz de traerles este tutorial. El día de hoy les presento a estos dos chiquitines que están de vacaciones y quieren un look veraniego. ¿Qué les parece si me acompañan a ver esta coloración que a mí en lo personal me encanta? Vamos a iniciar con la decoloración hidratando el cabello con suero hidratante de Yenville. Observen que estos niños ya traían una decoloración previa, les aplicaron el tono azul, pero no adquirió la tonalidad como debe de ser porque la aclaración que les dejaron al momento de decolorar no fue la que se necesitaba para aplicar la tonalidad azul. Es por eso que voy a decolorarlos para hacerles la aclaración que realmente se necesita para aplicar un tono fantasía azul. Recuerden que los tonos de fantasía, si ustedes los aplican sobre bases oscuras, el color no se va a reflejar como lo ven en la carta de color. Hay que hacer una decoloración al nivel de un rubio dorado claro para poder que el tono fantasía se vea tal y como ustedes lo desean. La fórmula que voy a utilizar en los niños va a ser 3 tapas de polvo decolorante más 150 mililitros de oxidante en crema de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta fórmula la voy a empezar a aplicar en la coronilla. A estos niños les voy a decolorar todo el flequillo. Voy a aplicarlo en secciones delgadas, como ustedes lo están observando, respetando el crecimiento. Estoy dejando como medio centímetro de crecimiento para no tocar la raíz, porque no quiero que les empiece a picar antes de conseguir la aclaración. Recuerden que son niños y ellos no entienden todavía el que les pueda picar o algo. Ellos lo que quieren es obtener el tono fantasía que tanto les gusta. Estamos en temporada de vacaciones y aprovechan tanto niñas como niños en decolorarse el cabello y aplicarse el tono fantasía que tanto les agrada. Es por eso que estos chiquitines le pidieron a su mami que querían traer su flequillo en tono azul. Ella los llevó y no les dio la aclaración y por supuesto que no se quedaron contentos. Y es por esa razón que los estamos volviendo a decolorar para conseguir la aclaración que se necesita para aplicar el tono fantasía rojo. Una vez que hago la aplicación voy a revisar completamente para que haya muy buena saturación. Aquí estoy con el siguiente niño, a él ya terminé de hacerle la aplicación. Estoy revisando que haya muy buena saturación de decolorante. Eso es fundamental al momento de decolorar, que ustedes estén revisando constantemente para que la aclaración se dé pareja. En el caso de los niños, pues es un cabello prácticamente natural porque les decoloraron muy poquita las mechas y realmente no traían decoloración, por eso el tono azul no se veía casi. Y lo tomamos como si fuese cabello natural. Aquí estamos revisando y revisando porque quiero conseguir una decoloración pareja para que estos niños queden bien contentos con su tono azul. Vamos a dar un tiempo de pose de 30 minutos naturales. ¿Quieres aprender varias técnicas de belleza como es cortar el cabello, coloraciones, extracciones y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Pasado ese tiempo vamos a retirar la primera fórmula de decolorante y vamos a aplicar el champú baño astringente de limpieza profunda. Quiero que observen que aquí el cabello todavía se ve muy amarillo. Y yo siento que va a haber necesidad de hacer una segunda aplicación porque si aplico el tono azul sobre esta base corro el riesgo de que me quede verdoso y estos chiquitines no quieren que el cabello les quede verde, quieren que les quede azul. Aquí ya estamos lavando al siguiente niño y vamos a repetir la misma fórmula anterior. Vamos a lavar con baño astringente de limpieza profunda de Botox para eliminar todos los residuos de decolorante.
Como les comenté anteriormente, va a haber necesidad de una segunda aplicación y voy a utilizar una nueva fórmula y van a ser 3 tapas de polvo de colorante más 150 mililitros de oxidante de 10 volúmenes en crema más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Antes de aplicar nuevamente el decolorante, voy a hidratar el cabello nuevamente con suero hidratante de Yenvir para proteger el cabello y que haya mayor durabilidad al momento de aplicar el tono fantasía. Voy a iniciar la aplicación y lo voy a hacer por la parte alta de la coronilla y voy a aplicar la fórmula con 10 volúmenes. Recuerden que si ustedes aplican un tono azul sobre una base muy amarilla, la ley de la colorimetría nos dice que nos va a dar a verde y es importante complacerlos. Así es que nosotros sabemos que si aplicamos un tono azul sobre una base amarilla nos va a dar verde. Es por eso que tenemos que buscar esa aclaración. Aún no aplico en raíz porque no quiero que le empiece a picar antes de tiempo, porque si le empieza a picar seguro este niño ya va a querer que le lave el cabello y no vamos a obtener el color que queremos. Me paso con el siguiente modelo y hago el mismo procedimiento. Aplico la fórmula de polvo de colorante con 10 volúmenes y empiezo a aplicarlo de la coronilla. Saco secciones delgadas y aplico la fórmula de manera generosa para que haya un mejor resultado. En el caso de estos pequeños, yo voy a acercarme lo más posible a la raíz, pero no la voy a decolorar porque no quiero que les empiece a picar. Aparte tienen su cuero cabelludo, se podría decir que muy delicado porque son niños, entonces hay que tener cuidado. Vamos a dejar la raíz sin aplicar el decolorante, pero sí nos estamos acercando lo más posible al cuero cabelludo sin tocar la raíz para no causar irritación en los niños. Vamos a dar un tiempo de pose una vez terminado de hacer la aplicación en ambos niños de 20 minutos. Una vez pasado el tiempo de pose, llevamos a mis pequeños modelos al lavabo y retiramos el decolorante y lo hacemos con baño astringente de limpieza profunda de Yenvir. Antes de aplicar el tono fantasía es muy importante que lo hagan en cabello casi seco para que este se fije más. En esta ocasión no voy a aplicar suero hidratante porque quiero que el cabello esté como poroso para que haya más absorción del tono fantasía. Recuerden que estos tonos son muy fácil que se fuguen, es por eso que voy a aprovechar la porosidad que me da la decoloración para aplicar el tono fantasía. Por esa razón no estoy aplicando suero hidratante de Yenvir. El tono azul que voy a aplicar en mis modelos va a ser el tono número 190, que es un azul, es de la marca Revlon, es un tono semipermanente, no se mezcla con peróxido. Se aplica directamente de la forma en que ustedes lo están observando. Recuerden que hay tonos fantasía que son semipermanentes y que son permanentes. Los semipermanentes son los que se aplican directo, como lo estoy haciendo yo en este momento, que exprimí el tubo y directamente lo estoy aplicando en el cabello de mi modelo. Si fuese un tono semipermanente, entonces agregaría peróxido de 10 volúmenes, de 20 volúmenes o de 30 volúmenes, según el caso que esté haciendo. Así es que es importante que sepan que los tonos semipermanentes no se mezclan con peróxido y los tonos permanentes se mezclan con peróxido. Aquí estamos haciendo la aplicación de manera bien saturada para que haya una mejor absorción. Estos tonos en ocasiones requieren de una segunda aplicación para que se fije más la tonalidad. En el caso de estos chiquitines, yo voy a dar un tiempo de pose a la primera aplicación de 30 minutos y posiblemente vamos a lavar y retirar el tono fantasía y quizás vayamos a hacer una segunda aplicación, pero eso lo vamos a ver después del tiempo de pose. Así es que, al igual que les digo, cuando hacemos coloraciones normales,
hay que aplicar de manera generosa producto para obtener ese resultado. Una vez terminado, damos un tiempo de 30 minutos naturales. Mientras esperamos el tiempo de pose, voy a perfilar un poco el corte del niño para que luzca mejor su tono azul. Voy a cortar todos los contornos con la máquina número 1 y vamos a pulir para que se vea más definido el corte. Pasados los 30 minutos retiramos el color, secamos el cabello y vamos a hacer una segunda aplicación para que el tono nos quede más fijo, para que nos quede el tono más fuerte, porque si lo dejo con esta tonalidad que está muy bonita, a mí me encanta, corremos el riesgo que en las 2 o 3 lavadas se fugue el color. Hacemos otra aplicación con la misma fórmula, ahora se ve más azul la fórmula y es que ya tenemos un fondo azul. Aplicamos este tono y damos un tiempo de pose de 30 minutos naturales nuevamente. Observen en este pequeñín, él tiene el cabello más delgado y el tono quedó más diluido, por eso es importante que hagan una segunda aplicación para que haya una mejor fijación en el color. En el otro niño quedó el azul como más firme, más parejo y en él quedó más diluido. Ya con esta aplicación la tonalidad va a quedar completamente firme. Pasado el tiempo de pose vamos a retirar nuevamente el tono fantasía y lo vamos a hacer con baño platinado de Yenvir. Este shampoo me va a ayudar a fijar más la tonalidad y es ideal para ti que te encantan los tonos azules en tu cabello. Este shampoo te ayuda a prolongar más la vida de los tonos azules. Lavamos perfectamente bien a ambos niños con baño platinado. Vamos a darle forma al corte de este pequeñín también, lo vamos a hacer con la tijera ya que él tiene el cabello muy lacio y le tiene temor a la máquina, es por eso que vamos a pulirlo un poquito con la tijera. Para que se refleje más el color y este se vea con mucho brillo, les recomiendo que utilicen queratina líquida como lo es las gotitas de vida de Yenvir, aportan brillo e hidratación al cabello al mismo tiempo. Este es el resultado final de mis dos modelos. Como ustedes pueden observar, están felices porque en esta ocasión el tono azul se nota completamente bien y la vez pasada se sentían pues muy tristes porque ellos querían lucir su flequillo en tono azul pero fuerte. Así es que agradezco a estos pequeñitos el haber sido mis modelos para invitar a muchos niños y niñas en esta temporada de vacaciones a que jueguen un poco con el color de su cabello. Gracias familia por acompañarme, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.